talking to. Bueno. ¿Estás grabando? Ok, está. Iniciamos y vamos improvisando, ¿no? Si quieres podemos hablar, Bien. platicar de muchas cosas. Sí, porque es el último capítulo de este año, ¿no? Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de AA. Estamos aquí desde Tuxtla Gutiérrez en un día, como a veces siempre hemos dicho, estamos ya en septiembre, finales de septiembre. y la verdad, las tormentas tropicales y las depresiones y todo formación ciclónica en este caso en el Pacífico, pues nos han beneficiado para que el día de hoy esté nublado y no exista tanto calor, porque me estaba dando cuenta de los clips que yo siempre, la verdad, me gusta mucho ver cuando grabamos uno. Siempre inicio con el clima, ¿no? Como la señora del clima, ¿no? Entonces siempre digo, no. Ya ni nuestro gobernador hace Sí, eso. exacto. Tuxtla aquí calurosa. Entonces dije, pues de una vez voy a iniciar con este tema un poco nublado, ¿no? Diferente al Tuxtla que bastante siempre. fresco de lo normal. Yo creo que es un clima bastante agradable. También es fin de semana. Es fin de semana, estamos grabando un sábado, como ustedes ya... Para ser precisos, estamos grabando... El 28 de septiembre. 28 de septiembre de 2024, porque se andaba con la duda en qué año estábamos. Exacto. Que cuando ustedes lo van a ver, ya ni va a ser 28 de septiembre, ni va a ser septiembre posiblemente. Exacto. Entonces... Y un día memorable para muchos fanáticos de José José, porque hoy se cumple 5 años desde que se nos fue. Se fue, sí. ¿Tú qué recuerdos tienes de José José? Cuéntanos. José José, bueno, descubrí las canciones de José José cuando estaba en la secundaria. Uh-huh. Antes de José José yo no había escuchado canción alguna, siempre, no sé, como era un niño tímido, siempre fui un niño tímido, pues nunca me llamó la atención las canciones. Y recuerdo que descubrí las canciones de José José y para mí fue una cosa maravillosa. Uh-huh. Porque eran canciones que nunca había escuchado en mi vida, y ya estaba en la secundaria, y aparte pues por mi rumbo era más como de las rancheras, o sobre todo de banda, ¿no? Que a mí como, claro, no sé, creo que lo detesto de una u otra forma, el tema de la música de banda, no sé por qué. Creo que soy el único de mi familia que no le gusta, la mayoría, creo que todos de comunidad les fascina todo eso. Y entonces cuando yo descubro a José José y sus canciones, yo fue como, wow, esto sí me gusta, ¿no? Y recuerdo mucho, no sé en qué año fue cuando le hicieron un tributo, a Cristian Castro le hizo un tributo a José José, que se llama, creo que Viva el Príncipe, una cosa así, y vino a dar un concierto acá en Tuxtla, uh-huh, en la Feria de San Marcos, creo. Ya tiene años. Y yo lo recuerdo bien porque fue en esos momentos cuando yo descubrí José José, y por eso para mí fue como un wow, ¿no? Y creo que lo sigue siendo. Ya ves que también apenas estrenaron una canción inédita de él. ¿Lo viste? No. El pasado 25 de septiembre. Ah, o sea, hace poco, ¿eh? Ahorita te digo cómo se llama la canción, que esa está, ya es como que... Sí, mientras Andrés lo busca, pues bueno, yo doy mi versión de José José. José José envejeció mal, ¿no? O sea, es creo que de las cosas que de repente decías, o sea, el príncipe de la canción sí, pero ahorita envejeció súper mal, ¿no? Ya no pienso en ti, se llama la canción. Está buenísima. Bueno, tal vez no sé si porque soy fanático, pero veo ahorita que la banda, la chaviza de los veintitantos, ahorita como se enfrascó ahorita con esa canción de que, pues, el primer fin celebrando la canción de José José, ¿no? O sea, claro, yo como te... Que eso, como dato, es de los años, bueno, es del siglo pasado esta canción que lo habían grabado, creo que formaba parte de este álbum que se llama, ahí se me fue el nombre, no sé si era del álbum donde está la de La Nave del Olvido, una cosa así, pero que como Qué fan. que había quedado como como esa canción como rondando por ahí, que según la de estaban como digitalizando los archivos y por pura casualidad se encontraron esa canción, ¿no? De José José se puede hablar muchas, ya lo mencionaba Andrés, yo creo que envejeció mal, o sea, es como el típico señor cuarentón que lo dejan borracho, golpeador, que creo que esa es la imagen que proyecta, ¿no? O sea, la imagen de ese... De esta imagen que me parece, nosotros porque tenemos esta corriente de comunicación, esta imagen del señor sufrido, pero que como no puede expresar sus emociones echa trago, ¿no? Entonces es como este señor que no encuentra el ritmo de su vida, entonces por eso echa trago, y que creo que es muy sufrido.
Una, dos. Siendo muy particularmente a mí, casi no me gusta José José, No, pero pasa un fenómeno que es muy, muy identitario de los ídolos del pueblo, así les digo yo en mi mente, que tiene que ver con José José, Joan Sebastián, mete ahí también a Juan Gabriel, para mí es punto y aparte, y Vicente Juan Gabriel Fernández. todo un fenómeno ahorita. Sí. Entonces, por ejemplo, esos cuatro te pones a pensar y pones, o sea, tú vas a una reunión o una peda y lo que sea, y siempre están, no sé, el triste, mujeres divinas o lo que sea. Pero de repente nunca falta alguien que pone una canción que nadie conoce, o sea, que de repente, por ejemplo, no sé, que nadie ubica, pero le escuchas y dices, claro que sí la conozco. O sea, tienen este fenómeno de las canciones desconocidas, pero que conoces. A mí me pasó mucho con lo de La Ley del Monte. Como un himno esa canción. Ajá. Para los enamorados. Yo de repente decía, esa canción alguna vez lo he escuchado, pero no sé cómo se llama. La Ley del Monte, por ejemplo, pasó ahorita con Eso Nomás de José José, que como que volvió a regresar y que tuvo un regreso, y con Juan Gabriel, ¿no? O sea, con Juan Gabriel hay varias. Eso. Y último, ya para hablar y terminar de José José, lo último que supe de José José fue un clip que subieron donde está rapeando con su hija, ¿no? Hay un video donde creo que están haciendo una canción y su hija como que está rapeando, y igual creo que lo puedes colgar y creo que no hay ningún problema de copyright o no sé. Pero me pareció bien interesante ese como de viendo al príncipe de la canción con su hija rapeando, ¿no? Sí. Bueno, nada más para precisar el dato, yo encontré, dice, la disquera Sony Music publica Ya no pienso en ti, canción que se grabó durante el mismo año en que se estrenó Lo pasado, pasado, uno de los temas más famosos del intérprete. Entonces ahí estaba el dato, me estaba confundiendo con la otra canción que para mí es también muy memorable, La nave del olvido, pero dice que se grabó, creo que fueron los 70s esta canción, o sea, y la voz de José José pues era cuando todavía estaba padre, sí. Porque en sus últimos ya años de vida pues sí decayó. Sí, nada más se escucha la voz carrasposa, ¿no? Entonces sí, nada más ahí como el dato aquí que publica El País, ¿no? Sí, yo te preguntaría, me encanta porque ni siquiera hemos entrado al tema, tu top 3 de canciones que te ponen triste. No. Hace poco lo hablaba, le mando un saludo a una estudiante que se llama Dana Paola, la cual estimo muchísimo, una chica muy muy animada, y le estábamos platicando porque ella hizo un ensayo sobre la melancolía que tiene que ver con un tema psicológico y las canciones tristes. Entonces ella hizo como un ensayo sobre, a mí me pareció bien interesante, entonces me puse a pensar cuál serían mi top 3 de canciones tristes. Entonces te pregunto, ya que estamos ahorita en el mood. Buena pregunta. Cuéntanos, Andrés, ¿qué tus imprescindibles para estar triste? No sé, la verdad. Más que canciones tristes, creo que es que hay una canción que ahorita estoy tratando de acordarme del nombre, pero se me fue, es de Cristian Nodal. Okay. Ay, pero se me fue el nombre, pero fue muy de las más escuchadas en los años 2016, 2017, por ese año. Lo voy a buscar acá mientras te ayudo. Esa canción lo recuerdo muy bien y para mí era como un hecho triste. No me acuerdo bien de las letras porque nunca le puse atención, porque no soy fan de Nodal, pero aún así esa canción lo tengo como muy presente. Cada que lo escucho siempre recuerdo muchas cuestiones muy tristes en el sentido, en el contexto donde yo me encontraba cuando estaba como en boga todo esto de esta mundo. Bueno, estaba como de las más escuchadas en su momento, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en los locales acá en el centro, y en ese momento estaba muy el tema del operativo de que ya no dejaban a los vendedores ambulantes. Y entonces me recuerda mucho eso porque había señoras de comunidades que venían a vender y cómo sufrían las señoras, y entonces para mí era como esa canción de Nodal, siempre que ahorita desgraciadamente no recuerdo el nombre. Ahorita lo estoy buscando, tratando de buscarlo. Y eso creo que yo lo relaciono mucho con el hecho triste también de cómo este sistema a veces sí te oprime, ¿no? Y a veces, y recuerdo que el reclamo de muchas personas que venían de comunidades, o sea, es que decían como de, pues, es que no nos dejan vender, es que yo sí necesito el dinero y no he encontrado chamba, y entonces y luego le subían toda la mercancía. Luego se llevaban todas las mercancías, claro. Entonces era como
esa canción lo recuerdo mucho bajo ese contexto porque yo estuve y conocí mucho el tema de los vendedores ambulantes acá en el centro de Tuxtla. Ya no somos ni seremos, o cuáles, dime como quiere. Aquí está, el top. Mientras tanto, yo les recomendaría a las personas, hay una rola que a mí me gusta muchísimo y que me pone, yo creo que sería mi top. No, pero. Yo creo que sería mi top una. No sé, me acuerdo. Que se llama Canción Mixteca. Es una canción que bueno, en México se hizo muy popular porque la tocaba Antonio Aguilar. Y es una canción que me recuerda justamente a mi abuelo. Y me acuerdo. ¿O era esta? No, pues no sé, no tengo ni idea. Es que yo no he escuchado muy bien a Nodal. Y que bueno, te digo, canción mixteca, que es de Antonio Aguilar, y que bueno, una canción muy sencilla, muy melódica, pero muy, muy interesante para mí. Y que justamente hace poco tuve como la suerte de volverla a escuchar como 10 o 15 años después. Hay una película que se llama París, Texas, que digo, se lo súper recomiendo a la gente, y que justamente sale ahí, pero lo sale con un señor que no me acuerdo cómo se llama, Ryder, una cosa así, y que bueno, es una gran canción que a mí en lo particular me recuerda, y que justamente hace poco estábamos con ese análisis con algunos estudiantes de comunicación. No lo encuentro. Sí. Les quedo a deber esa canción, pero es una canción de esa de que no es que me guste simplemente porque lo tengo muy, muy, muy presente por ese hecho que ya comentaba. Y te digo que, y que estábamos hablando de que muchas de las canciones que inciden bastante en nuestro estado emocional ya ni siquiera son tan cercanas, son como muy lejanas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, 100 años, o sea, estas canciones como Gema, que la cantaba Javier Solís y que la cantaba mucha gente como así muy lejana, todavía sigue siendo sensibles a las... Eran como canciones... Porque, por ejemplo, claro, ahorita creo que evidentemente estamos en un boom tecnológico donde las canciones salen tiro por viaje, pero bueno, que al final le cuentan las mismas canciones que marcaron tal vez a nuestros abuelos o nuestras mamás, papás, pues son las que nos están marcando nosotros en cada peda, ¿no? Entonces, por ejemplo, vuelves a escuchar Una Página Más, Cadetes de Linares, Los Rieleros del Norte, Tigres del Norte, La Chona, y son canciones que tú dices, claro, y que sigue marcando un hito, ¿no? Creo que también son canciones, pero bueno, creo que de las canciones viejitas, por decirlo o nombrarlo de alguna forma, pues creo que están más pensados desde el sentido poético y desde la experiencia humana, más que solo del ritmo de la música, sino también de las letras. ¿No? Entonces creo que eran como, porque ahorita es raro o es un poco común ver a artistas que se esmeren realmente por escribir letras como escribieron como autores del siglo pasado. Claro. ¿no? Yo te pongo para mí el mejor ejemplo, porque inclusive había canciones que eran literarias. O sea, por ejemplo, El Niño y la Boda de los Tigres del Norte, de que en la puerta de la iglesia llora un niño. O sea, esa es una imagen ya inmediata, ¿no? De que justamente llega un niño a decirle que su mamá se está muriendo y el señor que se está casando, pues básicamente... Hay algunas, y ¿no? ¿Sabes cuál es lo sorprendente? No me acuerdo bien de esa canción porque estaba viendo unos análisis la vez pasada de esas canciones. De los que más han pegado son canciones que las letras tienen ritmo y métrica. Que por ejemplo, ayer estaba viendo precisamente un análisis de la canción de La Chona. ¿Quiénes lo cantan? Los Tucanes de Tijuana. Los Tucanes de Tijuana, exacto. Que paréntesis, que creo que volvieron a hacer hito porque antier creo que vino Metallica a la Ciudad de México. Y justamente Kirk y el bajista hicieron un remix justamente de La Chona. Sí, entonces decía, yo no me había dado cuenta de las letras de la canción esta de La Chona, pero que son versos alejandrinos. O sea, que son los versos alejandrinos, son versos que si los divides en sílabas, tienen 14 sílabas cada verso, ¿no? Entonces, eso es como lo interesante. Y aparte también hay dos tipos de versos. Hay versos, se me fue ahorita el nombre, hay un verso que se llama alejandrino, que se dividen en dos partes, que es como la pausa intermedia de este verso. Por ejemplo, 7 sílabas de un lado y 7 del otro lado, pero es un verso como tal alejandrino. Y entonces ahí marcaba el tema del ritmo y la rima. Entonces creo que en el coro estaba el tema de los alejandrinos, pero el tema de las letras de las otras, creo que ahí se me fue el nombre, también es de 14 sílabas, pero el ritmo es como del que es
más constante, ¿no? Claro. Se me fue ahorita el dato ahí, lo investigan por si a alguien le interesa saber cómo está escrito el tema de las letras de La Chona. A mí se me hizo interesante, digo, y el que analizaba era un TikToker que lo vi por pura casualidad ayer y hablaba de eso, ¿no? De que La Chona, no sé si el quien lo escribió lo escribió conscientemente de este hecho o simplemente su propia experiencia como a partir de su propia experiencia pues le salió tan natural que lo escribió pues con una técnica muy bien definida para los analizando desde un sentido muy crítico desde este tema de los recursos, que la métrica, la rima y todo eso. Sí. O sea que ahora no sé, no he oído una canción que es reciente que tenga como esa. Sí, claro, claro. Al final de cuentas es una crítica constante hacia el presente, ¿no? O sea, todos y todas en algún momento, y ese es como muy de señor grande, de que de repente dicen, no, pues es que ya no hacen canciones como las hacían antes, ¿no? Pero creo que es parte, ¿no? O sea, parte de que cada generación analiza su proceso a la distancia, ¿no? Entonces, pues imagínate, estás escuchando, por ejemplo, un disco o una canción de, no sé, Rosalía, y a las 2 semanas ya sacó otra, y a las 2 semanas sacó otra, y a las 2 semanas sacó otra, pues técnicamente no te quedas, no te enganchas, ¿no? O sea, estás totalmente consumiendo y te vas, ¿no? Sí, pero aparte también yo lo resumiría, creo que cada generación es revolucionaria de su propio tiempo, creo, claro. y de superar como también temas, asuntos, cuestiones de generaciones pasadas, ¿no? Creo que, por ejemplo, yo siempre he hecho este análisis también y creo que lo he leído también tal vez nuestros abuelos fueron revolucionarios de su tiempo, ¿no? Y después nuestros padres fueron revolucionarios, hicieron cambios dentro de la sociedad en su tiempo, cosas que, pues esto, qué anticuado, ¿no? Claro. O temas de roles de género, nuestros padres también fueron revolucionarios en eso, pero viene nuestra generación y también es revolucionario de este propio tiempo y revolucionario en todos los sentidos, ¿no? Entonces creo que también, pues creo que cada generación va aportando una mirada propia de cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Y hablando de revolución, yo creo que estamos en un momento ya pasando a otro tema y que creo que me parece bien interesante, en un momento muy paradigmático porque han pasado 10 años de la desaparición de los 43 Cierto. normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Y bueno, ¿tú cómo analizas esta noticia, Andrés? Pues creo que también sigue siendo, pues el presidente lo resumió, pues hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Entonces creo que fue triste también porque pues creo que el discurso del presidente, si no mal recuerdo, era como también dar resultados y esclarecer los hechos, cosa que creo que se quedó corto. Ese fue como de los temas que yo pudiera destacar y creo que no hubo como avances significativos hasta donde yo veo o he leído y me he enterado de este hecho y creo que sigue siendo uno de los hechos también que marcó el anterior sexenio a esta que está por ya a unos días de terminar. Pues sí, pues yo la verdad sí tengo mucho que hablar sobre el tema. Es un tema que me pone muy, muy sensible, sobre todo porque yo me acuerdo, bueno, definitivamente tú y yo no nos llevamos tanto tiempo. Yo era estudiante cuando pasó lo del... era 2014. 2014. Ya estabas en la universidad, Ya ¿no? estaba en la universidad. Yo todavía no llegaba a la uni. Estaba en mi primer semestre, segundo semestre. Ya estaba siendo estudiante y de repente no entendía muy bien el contexto y que nos señalan 43 normalistas. Todo esto creo que para las personas que como que no tienen mucho contexto, inclusive yo siendo reportero, hay un documental que en Netflix, en HBO, en Max, ahorita se llama Max, que está sacando justamente una serie, ayer terminó, donde dan una serie de versiones sobre lo que pasó justamente con la desaparición de los 43. Participan personas muy importantes, creo que Anabel Hernández, el caso se va a Nueva York, se va justamente a Chicago, o sea, desprende muchísimas líneas de investigación y eso me pareció súper destacado. Y que al final de cuentas analiza varios cosas que tal vez con el paso del tiempo no nos dimos cuenta, por ejemplo, lo del quinto camión, qué pasó con el quinto camión, justamente lo de Tomás Herón y que muchos, Tomás Herón era titular de la agencia de investigación de la Fiscalía General de la República
y que justamente sacan a todos los presos justamente porque los torturan. Entonces, cualquier confesión que tuvieran, pues no valía justamente porque estaban torturados. Entonces, se decae mucho el proceso justamente por eso. Y también creo que, bueno, sale lo de Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no? También. Lo de eso me pareció súper bueno, porque comienzan a narrar cómo Andrés Manuel López Obrador cambia totalmente su discurso desde el día que lo prenden como un momento histórico para todos los países, ¿no? Sí. Y a cambiar el totalmente discurso de decir, no, pues es que no vamos a enjuiciarlo por algo que no sabemos. Entonces lo comienza a defender al punto, yo no lo sabía. Eso fue de los temas también polémicos en ese sexenio de AMLO con el tema de Cienfuegos. De Cienfuegos. Y el tema, yo no lo sabía y lo dice mucho el documental, inclusive lo premia, o sea, le da una condecoración porque justamente por temas de adiestramiento a Salvador Cienfuegos Cepeda. Creo que sí, sí, salió en los medios, creo. Y bueno, al menos la conclusión que dan y Alejandro Encinas estaba ahí, Tomás Herón, que está en Israel, es que pues muy probablemente los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero hasta el día de hoy pues ya no existan, ¿no? Entonces, y es poco probable que queden rastros donde terminaron esos cuerpos. Una de las conclusiones que digo, adelantándose, si las personas lo quieren ver, es que posiblemente los restos están en 9 municipios cercanos a Iguala. Entonces, a mí se me hace una cosa totalmente dantesca, o sea, y que bueno, ya metiéndonos con el tema de Andrés Manuel López Obrador, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Que pues justamente el documental inicia cuando AMLO llega a Iguala y se compromete, es decir, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias y vamos a dar con los muchachos. Y bueno, pasa lo que tiene que pasar, se va el GIEI, el grupo de expertos independientes, regresa el GIEI y bueno, y el GIEI que al final de cuentas vuelve a decir es que el gobierno no nos da las herramientas y nos sigue cerrando las puertas para investigar dónde están. Entonces, yo creo que es un tema en lo particular muy sensible, inclusive siento muy sincero, en mi tesis de licenciatura le dediqué mi tesis a los 43, así de sensible estaba yo con ese tema, porque bueno, ahí me di cuenta que no solamente el malhechor, no solamente el ratero, no solamente el que asesinaba, sino un simple estudiante también podría ser señalado, visto como una persona, históricamente en México pasa, pero como una persona siendo crítica del Estado, como una persona señalada, ¿no? Y una persona crítica, ¿no? Y creo que también uno de los temas que sí te da mucho de qué pensar también con lo que decía AMLO previo o en campañas o previo a tomar protesta o en los primeros meses de su gobierno. Es que ahorita terminó con lo de las manifestaciones, pues blindaron el Palacio Nacional, y creo que eso resume muchas cosas y te dice muchas cosas sin palabras, ¿no? Cuál fue el resultado y si realmente cumplió o no cumplió con lo que había prometido, ¿no? Aunque también ya era como no sé, creo que podríamos decir, bueno, hasta lo que yo podría decir también, no sé si se prometió de más decir, es que vamos a dar con el paradero de los muchachos. Con el paradero, creo que sí fue como nomás para querer apantallar, es que si llegando vamos a lograr esto, y creo que al final tal vez es como pues caray, pues no estaba tan fácil, ¿no? Y luego sobre todo dio como mucha la idea de, a mí en lo particular creo que esa es la reflexión antes de terminar este primer bloque, sobre, bueno, hay que ponernos a pensar en los padres y en las madres, o sea, han pasado 10 años sin sus hijos, y que bueno, y luego dicen pila de documentos sobre el tema de la desaparición forzada, donde justamente comienzan a decir que inclusive el secuestro ha sido como desplazado como uno de los, al menos en México, como uno de los delitos más puntualmente complicados, o sea, complejos, duros, ¿no? Y que la desaparición forzada sigue como generando un auge porque al final de cuentas es una incertidumbre. Sí, claro. Y en cambio el secuestro te genera como cierto tipo de estabilidad al ubicarlo, pero la desaparición forzada no. Y teniendo en cuenta que en México está este tema del crimen organizado, pues bueno, se vuelve cada vez más complejo. Creo que sí. También recuerdo que estaba en un evento de San Cris, y ya ves que ahorita está como este tema de las madres buscadoras también, con voces mesoamericanas que tienen con su colectivo
contigo ahí también. Y recuerdo que hacían esta reflexión, ¿no? Es más fácil aceptar la muerte de un ser querido que aceptar su desaparición porque no sabes para dónde va, ¿no? Y entonces como quedas como esta idea también de que, sobre todo para las madres, ¿no? Que es, o sea, ¿dónde está mi hijo? ¿No? Entonces como que es un vagar y un buscar y un buscar y un buscar. Y recuerdo que una madre, ahorita, ya creo que fue el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo en cuál de los 2 eventos, porque el de este año no estuve, pero pero de los años pasados recuerdo que decía, es que yo estaba tan obsesionada por encontrar no sé si era su hijo o hija, no me acuerdo, pero estaba tan obsesionada por encontrarla que descuidaba a sus demás hijos, ¿no? Claro. Entonces, y desde ahí es donde yo comienzo a reflexionar, decía esta persona, de que si realmente no cuidaba a los hijos con quienes todavía quedan conmigo, entonces también habría como de cuál es como la cuestión, ¿no? O sea, sigo buscando y descuidando a los demás hijos que todavía siguen conmigo, o mejor ya le paro ahí, porque si no también con los otros, no sé si tenía 2 hijos, 2 hijas, no me acuerdo, pero tenía otros hijos que estaba descuidando y prácticamente también no estaba tan consciente de eso hecho. Entonces creo que había un contexto muy controversial también a nivel emocional para las madres que también pierden una hija o un hijo y siguen buscando también, pero descuidando tal vez la familia, otros temas. Entonces creo que ese tipo de reflexiones es así como que no se mueven mucho, porque dices, si una madre sabiendo que su hija o hijo falleció, pues uno le da el velorio, lo entierra o lo que sea, pero y ahí termina, ¿no? Pero alguien que desaparece, pues es como, claro, a ver dónde, pues qué es lo que encontrar, ¿no? Claro, porque si de por sí es traumática una muerte, ahora imagínate tratar de aceptar la muerte o la no muerte sin ver el cuerpo. O sea, ese es un tema cañón. Y sobre todo porque te pones a pensar que, y por eso se vuelven un emblema las madres buscadoras, porque ¿quién más lo va a buscar? Pues nadie. Más que las madres. Más que las madres, o sea, digo, en Jalisco, al menos digo, para ir cerrando, en Jalisco tienen una gran ya conformación, bastantes recursos, pero digo, es el estado con más desapariciones forzadas y más fosas clandestinas ubicadas. Pero bueno, Chiapas, el fenómeno de las desapariciones justamente empezaron en este sexenio, que es justamente lo que vamos a hablar enseguida de este bonito podcast. Y bueno, vamos a regresar con todo, hablando sobre diferentes temas. Y vamos al segundo corte. Listo. Y ya estamos en el segundo corte de este hermoso podcast, humilde no sé, pero pero dice el compañero que estamos en este humilde podcast. En este humilde, que no tiene nada de humilde, pero bueno. Pues sí, regresando con 2 temas que no tenían mucho que ver, pero que los conectamos muy bien, que fue la música y lo de los 43 normalistas. Pues bueno, pasamos a un tema que evidentemente es transversal y tenemos ahora, y es la finalización o próxima finalización de los sexenios de Rutilio Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador, que está más próximo, ¿no? Andrés Manuel le quedan como 4 o 5 días, ¿no? Al día que estamos grabando el podcast. Y Rutilio tendría técnicamente que entregar su mando, su administración, el 8 de diciembre. ¿No? 8 de diciembre, todavía le quedan más días, inclusive meses todavía, pero AMLO ya le quedan días y horas. Cuéntanos qué podrías decir digo, es muy muy extenso, pero cuéntanos qué podrías decir de la administración de Andrés Manuel. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Crees Creo que uno de los hechos que ahorita ya que lo termina por enmarcar Andrés Manuel López Obrador, creo que son 2 hechos con el tema de las reformas. Ahorita 2 reformas constitucionales, si no estoy mal. Una, el tema del Poder Judicial, y otro con el tema de los pueblos originarios, que no sé si ya se aprobó en las 2. Creo que la de diputados ya pasó, la de senadores no, creo que igual también. Y son como 2 cosas que ya los apresuró y los dejó como para el último, ¿no? Y que todavía no me he informado a grandes detalles sobre el tema de la reforma, el tema de pueblos originarios, pero vi que algunos personas, sobre todo creo que hay una organización de pueblos indígenas a nivel nacional, donde le decían al presidente que creo que le habían integrado como la propuesta de reforma que incluía como mucho cambio no solamente al artículo 2 de la Constitución, sino que trastocaba varios artículos de cómo pues desde el tema narrativo, ¿no? Cómo se veía a los pueblos indígenas dentro de la Constitución. Había como una propuesta de cambio de narrativa dentro de la Constitución, que no solamente
repercutía directamente en el artículo 2, que al final de cuentas pues solamente lo dejó en el artículo 2, ¿no? Que se me hace como, bueno, pues es que, y lo que tú decías la vez pasada, ¿no? Que dijo, pues vamos a cumplir con los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces creo que dices, pues como que está algo tarde cumplir esos acuerdos, puede que los pueblos y comunidades ya necesiten ya tengas otras exigencias, porque puede que la situación que viven los pueblos originarios de Chiapas o de México del 94, pues ya no es la misma al 2024, y entonces creo que también hay una falta de una perspectiva crítica de decir, bueno, voy a cumplir lo que se acordó hace años atrás a hoy. Creo que más que solamente pues decir, voy a cumplirlo, es como a ver cómo está la situación, sigue siendo el mismo contexto, es otro contexto, o cuáles son las exigencias actuales, y creo que son cuestiones que el presidente dejó por alto, ¿no? Y algo lo que decíamos también en el episodio pasado con Miquel Ruiz, ¿no? El tema de que lo enmarcaba con estas prácticas neoindigenistas de AMLO, ya hace casi un año, creo, cuando fue lo de la entrega del bastón de mando a Claudia, ¿no? Entonces creo que también son cuestiones que a nivel personal sí como que me mueven mucho, porque cayó en temas que dices, bueno, ¿no? Entonces como... Claro. Y creo que al final de cuentas cayó en ciertos temas que en su momento era crítico, ¿no? Sí. Y principalmente con el tema del bastón de mando, que fue como hasta anticonstitucional, hasta el INE le hizo ver, señor presidente, baje sus fotos, porque eso no procede o no debe proceder, pero... Y creo que eso es lo que yo podría, sobre todo de este último año, creo que sí. Y sí, aparte cuando inició AMLO, a mí, eso como dato nomás, a mí me dio coraje porque quitó varios programas y yo estaba ya en la última etapa de la uni y me quedo sin becas. O sea, ahora ya, en el momento que yo más necesitaba becas de la universidad, en ese momento llega AMLO, hace todo un cambio en tema de los apoyos sociales y creo que le da prioridad a las universidades interculturales. Porque bajo esta narrativa, no, pues ahí llegan los jóvenes indígenas que más necesitan el país, más necesitan apoyo, entonces le damos prioridad. Claro. Y por ejemplo, como uno estudiaba en la UNAM, pues llegó bastante tarde el tema de las becas, o sea, porque no se aperturó para todas las universidades desde un inicio. Y fue como el coraje que tuve al inicio, porque cuando inició su sexenio, porque dije, chales, ¿no? Claro. Por más buena intención, pero sí creo que a muchos jóvenes que estábamos en ciertos espacios y lugares necesitábamos apoyo, sí nos quitó al inicio. Obviamente después ya cambió todo el panorama, pero creo que yo lo resumiría en términos generales como, pues creo que a veces se comprometió de más en algunos temas. Creo que cayó en temas que en su momento, cuando era como de la oposición, criticó fuertemente, señaló fuertemente. Al final pues terminó siendo lo que prometió destruir un día, creo, en ciertos temas. Obviamente no hablo en temas generales, sino hablo en ciertos temas particulares sobre cuál es el papel del presidente de la República como gobernante del país respecto a su partido, respecto al candidato de su partido, ¿no? Entonces creo que cayó mucho de esas prácticas que en su momento criticó fuertemente, y creo que lo que yo podría resumir. Hizo grandes cambios indudablemente, creo que eso es innegable. Creo que hubo cambios significativos, pero también cambios que también terminaron perjudicando a ciertos sectores, ¿no? Claro, pues yo tengo mucho que decir, pero te voy a tratar de... Yo creo que justamente como tú lo dices, el otro día hay que recordarle a la audiencia que nosotros tenemos un capítulo hablando de Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya casi un año. Más como un influencer que como mandatario, dicho sea de paso, ¿no? O sea, que fue lo del streamer más visto de habla española. Entonces, o sea, en ese aspecto, no hablamos de lleno de su administración, que es diferente que lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, yo sí creo que, Andrés Manuel definitivamente cambió un paradigma, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, salió Peña Nieto, que fue el presidente más joven de la historia del país, a Andrés Manuel, que fue el presidente más longevo de la historia del país. Entonces, es un cambio de entrada muy, muy, muy identitario. Segundo, pues yo creo que el tema que nunca resolvió y que por más que se complicó y inclusive podemos decir que en Chiapas afectó fue el tema de la violencia, ¿no? O sea, el tema del crimen organizado creo que fue algo que definitivamente no se atendió como tendría que ser, por más
que crearon la Guardia Nacional, por más que trataron de identificar cierto tipo de fenómenos, y que justamente como tú lo decías, ¿no? Yo recuerdo muy bien los dichos de Andrés Manuel diciendo los militares a los cuarteles, ¿no? Y ahorita inclusive volviendo al tema de Ayotzinapa y de este documental en HBO, decía, bueno, fue cuando más se empoderó a las fuerzas militares, dándoles inclusive el control de los aeropuertos, de los puertos, inclusive del Tren Maya. Entonces, inclusive esta figura ya no solamente de defensa, sino inclusive de administrativa del propio fuerzas militares, y que bueno, al día de hoy en Chiapas, pues yo creo que es innegable lo que está pasando. Ahora, yo creo, en lo particular, lo que sí podría decir es que económicamente creo que el país, o al menos desde mi perspectiva, avanzó cuando tuve la oportunidad de ser becario con ACID, justamente en este arrojo que tenían, justamente entre que la mitad de ellos eran conservadores y que habían investigadores que eran no sé qué, y que ganaban mucho más que el presidente. Ah, sí, también hubo temas. Que fue al principio. A mí me tocó una beca, y eso lo agradezco muchísimo, cuando estudié en la UNAM, y conforme fue pasando el tiempo y incrementaba el salario mínimo, incrementaba mi beca, lo cual creo que hasta este momento es algo que agradecen muchas personas, el incremento al salario mínimo, porque literalmente sí lo disparó un poco. O sea, porque justamente creo que no hubo tantas generaciones, y que creo que, digo, no estamos como otros países, pero tal vez nuestra cartera no está tan bombardeada económicamente hablando como otros lugares. Otra cosa puntualmente ya para terminar es, bueno, yo creo que Andrés Manuel de forma personal se va como el villano que quiso derrotar, ¿no? O sea, se dio cuenta que él era la misma serpiente que mordió su cola, ¿no? Entonces, yo sí creo que Andrés Manuel, hablándolo como una figura identitaria, digo, nosotros lo platicamos ese día, de que qué orgullo que sea un presidente del sur, ¿no? Un presidente que entienda los contextos, que ponga en la mesa cierto tipo de temas, pero lamentablemente se queda muy, 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 muy corto sobre todo lo que prometió. El ejemplo máximo es todo lo que criticó, o sea, yo creo que se pone gris. Y lo último que yo diría es que justamente estaba viendo algo por ahí en internet, no me acuerdo dónde, y que le estaban contando todos los pleitos exteriores que tuvo Andrés Manuel, ¿no? Entonces se peleó con Estados Unidos, se peleó por ejemplo con Ecuador, o sea, tenía como más de 20 peleas al exterior, ¿no? Entonces, bueno, actualmente con el rey de España. Entonces, eso, pues ya, qué bien, ¿no? El punto es, y yo no lo desdeño, porque creo que, por ejemplo, al menos yo como reportero, ante la negación estatal y federal sobre lo que está pasando, a veces los indicadores extemporáneos ayudan mucho para identificar, bueno, tampoco está tan bien. Por ejemplo, en Chiapas, la embajada de Polonia y la embajada de Estados Unidos cambiaron justamente sus requerimientos de seguridad porque ya no era seguro viajar a Chiapas. Entonces, y que creo que así pasó con México, ¿no? Con cierto tipo de cuestiones al respecto sobre temas de seguridad, y bueno, en particular cómo peleó con este tema. Y bueno, bajándolo, y ahí yo te preguntaría, ¿tú qué piensas del sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, ¿no? Creo que, bueno, no sé, con Rutilio tengo como muchas espinitas por ahí, porque a mí me tocó saludarlo personalmente 2 veces, en 2 ocasiones. Una cuando me dieron el premio nacional, porque nos mandaron a llamar para que fuéramos, porque nos quería dar un reconocimiento por haber logrado el premio nacional. Era una persona que no te dejaba hablar, eso sí, o sea, sí te invito, te voy a dar tu reconocimiento, pero no vamos a charlar. Eso lo dijo, no, pero no nos lo dijeron, pero con todo lo que pasó era como del que tuvimos que esperar no sé cuántos minutos, casi la hora, creo, cuando la hora nos dijeron tal hora tiene que estar, y tuvimos que esperar un buen ratote y no había llegado el gobernador. Y pues, y por querer como, bueno, yo intenté como cambiar palabras con él, una que otra palabra, pero al final pues no hubo, no pudo darse el intercambio de palabras. Y prácticamente traía un guión ya
memorizado y comenzó a hablar y decir y que felicidades, que esto, que Chiapas y que no sé qué. Y, o sea, este señor es como de mucho guión, ¿no? Claro. Y estaba pensando porque me están grabando y porque voy a entregar reconocimiento y prácticamente no platicó con nosotros, ¿no? Prácticamente, o sea, vengan a escucharme, les entrego el reconocimiento y adiós. Me dio como y muchas personas, sobre todo en el sistema chiapaneco, decían, pues este gobernador es como que le dices párate acá y se para, ¿no? Porque decía con el tema del grito, ya ves que el sistema pues organiza la transmisión y todo eso, y dice, pues es muy obediente, decía una de las productoras, ¿no? Sí. Si le pones, dice, ponte acá, señor gobernador, y se va y se pone, ¿no? Y es lo que me decía, y dice, como productoras, qué bien, ¿no? Porque luego, que no hacen caso, que hacen lo que quieren, pues pues está el pedo cuando uno está transmitiendo en tele, ¿no? Ajá. Y entonces creo que a partir de eso, y después la segunda vez que yo veo que coincido y saludo personalmente al gobernador fue en un vuelo de la Ciudad de México a Chiapas, porque me tocó volar al lado de él prácticamente porque había ido a Mérida y tuve que dar la vuelta hasta la Ciudad de México, y él venía saliendo de la mañanera de AMLO y venía ya para Chiapas. Y pues todavía estaba como en el 2023, hace más de un año, 2023, cuando esa fue la última vez que lo saludé personalmente. Ya me había dado lo del reconocimiento por el premio. No, pues es como, sí, todo está bien y que no sé qué. Creo que en esa ocasión cambiamos un poco más de palabras que aquella vez que supuestamente era por lo del premio, que ni platicamos ni nada. Pero creo que cuando la primera vez que lo conocí y que lo vi en persona y lo saludé en persona, creo que me puso como me enmarcó todo quién era él, ¿no? Exacto. Porque es como del que dices, pues este güey pues no tiene la intención de hacer algo, ¿no? Ajá. O sea, no tiene la intención de salirse del guión que ya tiene prehecho o pre-realizado, porque si sale, siento que se va a perder este personaje que es Rutilio Escandón Cadenas, ¿no? Y por eso muchos, desde los medios de comunicación, periodistas, críticos, desde la política y desde otros ámbitos, dicen, pues, Rutilio Escandón, dentro del contexto actual de Chiapas, pues es un espectador más. Exacto. Muy bien, qué gran síntesis das al respecto de Rutilio Escandón. Yo coincido en partes contigo, que creo que lo dices bien interesante. Primero, creo que hay que recordar que él era del Poder Judicial en el sexenio de Velasco. O sea, él era, no sé cómo se le dice, presidente del Poder Judicial estatal. Entonces se supone que es un hombre de leyes. Eso me parece que no hay que desdeñarlo, porque tal vez tiene que ver un poco. Uno pensaría en lo particular que teniendo ese bagaje en el tema jurídico, tal vez hubiera sido más fácil cierto tipo de aspectos, ¿no? Sobre todo en el tema de seguridad, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, eso. O tal vez el tema de leyes, tal vez arrastre esta parte, bueno, como ya está todo establecido, o que está en la ley, entonces conforme eso se va a actuar, y entonces tal vez como a mí se me viene a la mente, pues puede que por eso parece que actuó conforme a cierto guión, ¿no? Claro, yo sí creo que que Rutilio, justamente lo que tú dices, yo creo que ser gobernador, evidentemente para todos al principio decimos, no, pues cualquiera puede ser gobernador. Yo creo que sí tiene sus retos, ¿no? Sí. O sea, y que creo que en lo particular... Ajá, y creo que como decíamos en un episodio del podcast, y como frase popular, ¿no? De que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Porque uno puede decir y reclamar que por qué esto no se hace así, que si yo llegara al poder yo lo haría así. Creo que no es tan fácil al final del día, ¿no? Sí, yo sí creo que justamente lo que estábamos diciendo es que, bueno, cuando estás en un puesto que implica tantas personas y tanto que hacer, tienes que tomar varias decisiones. Claro. Y decisiones que pueden ser o a favor o en contra de todo, ¿no? Y yo creo que lo que hizo Rutilio Escandón Cadenas es quedarse en medio. O sea, literalmente como que dijo, claro, no me quiero pelear con ellos por no sé qué, y no me quiero pelear con los otros porque no quiero. Entonces,
fue un espectador más, como tú bien lo mencionabas, de todo el fenómeno que apareció en Chiapas. Yo algo que decía de Rutilio y que me pareció bien interesante, y que vuelvo al tema de los 43 normalistas, cuando creo que fue el primer o el segundo año cuando se hizo la caravana de los padres, llegaron a la normal, la Mactumaxá, la Escuela Normal Rural Mactumaxá, aquí en Tuxtla, se quedaron y no me acuerdo por qué estaban boteando ahí en la famosísima calzada de la Coca, ¿no? Y bueno, y no vas viendo que comienzan a reprimir a los padres, algo que ni siquiera en la Ciudad de México habían hecho. Y que justamente habían padres que habían sido heridos y que después de eso se hizo un pleito porque vinieron varias escuelas normales de fuera y vinieron para acá y yo me acuerdo mucho la conferencia que dieron en la Fiscalía General del Estado pidiendo justamente, bueno, o sea, volvemos al tema, 10 años después de Ayotzinapa se sigue hablando como un tema álgido, pues como un tema muy frustrante, muy cañón, y que bueno, las fuerzas del orden en Chiapas se aproximaron a desalojar a los padres, o sea, cuando al menos desde mi visión y desde mi concepción son intocables, o sea, claro. La verdad es que son intocables. Entonces yo desde ese momento, y con eso te digo como más o menos cómo pensaba Rutilio, yo dije, claro, va a tomar decisiones flagrantes, ¿no? Va a tomar esta decisión, va a y a y va a poner orden. Va a poner orden, porque creo, digo, en lo particular... Dio esa espina, ¿no? Dije, claro, o sea, nadie puede tocar a los padres y a las madres de los 43. ¿Y qué hizo? Ni siquiera se disculpó. Ni siquiera removió a la secretaria en ese momento, Gabriela Cepeda Soto, que aún sigue siendo secretaria. Y no pasó nada. Y dices, ¿cómo? O sea, ni siquiera una disculpa, o al menos nosotros lo que... Todo bien en casa, señor gobernador. Exacto, nosotros no nos supimos nada al respecto. Y bueno, eso me pareció una de las cosas más interesantes que pasó en este sexenio. Yo creo que evidentemente el gran tema que quedó a deber Rutilio Escandón es justamente el tema de la violencia. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Haz de cuenta que, al menos yo lo veo así, Rutilio Escandón se metió en una cueva, ¿no? Y estaba lloviendo y necesitaba tomar decisiones y dijo, no, mejor voy a esperar a que termine de llover, a ver cuáles son los resultados. Y lo que pasó fue que se ahogó porque la lluvia nunca paró. Exacto. Y la lluvia, al menos en este caso, lo asocio en esta figura metafórica, se metió en todos los lados, porque el agua así es, el agua se mete en todos lados. Y yo creo que eso es lo que pasó con el crimen organizado. El crimen organizado entró muy bien y con todo a Chiapas porque hay tantos vacíos, tantos huequitos, tantos goteras. Tantos contextos, pobreza, disponibilidad, educación, este tema demográfico, intereses, cierto tipo de delitos que se pueden cometer, una caracterización. Y eso es todo donde se fue metiendo el crimen organizado, al punto de que creo, y en lo particular, y eso es algo que estábamos hablando hace poco con varios amigos y amigas, no creo que alguien no haya conocido a una persona que al menos haya sufrido alguna desaparición. Entonces, eso es lo que nos deja este sexenio. Yo creo que a Rutilio Escandón sí es necesario que ponga una reflexión al respecto, porque se vio como, y lo digo por primera vez, como un gobernador indolente. Sí. Ante tantas cosas que fueron escalando, que me parecían bien interesantes, como, bueno, encontrábamos, por ejemplo, no sé, a un colgado en Berriozábal y el siguiente día la nota era: protéjanse porque va a llover. Que está dentro del clima. Que está dentro de su trabajo, lo entiendo. También entiendo que siendo gobernador quiere negar la realidad para que la gente no se alerte. Y lo entiendo. Pero nunca se forjó una narrativa, sobre todo para contener al crimen organizado. Claro. O sea, yo lo último que podría decirte que, bueno, que este hallazgo de 20 cuerpos, justamente, no me acuerdo si fue en la Concordia, en un volteo, para mí es una matanza, pues, y creo que inclusive lo retoma el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, y el siguiente día no pasó nada, y volvió a hablar sobre el dengue, y dices... Yo creo que otro tema. Ajá, yo creo que tampoco estaba forzado, pero ante tanta sangre, ante tantas quejas, ante tantas cosas, yo creo que sí era necesario como humano
como persona que siente y sobre todo como responsable, tener en cuenta el tema de las víctimas. Porque al final de cuentas, las víctimas siempre, toda la vida van a navegar solas, pero al final de cuentas son estas figuras de autoridad las que podrían coadyuvar un poco más con los temas. Y yo creo que yo lo definiría como Rutilio el indolente, ¿no? O sea, básicamente creo que es una persona que justamente apegado a su establishment o a su orden, ¿no? Dejó de ser persona para convertirse solamente en un espectador, ¿no? Prácticamente. Creo que eso es de lo más señalable, de lo más como criticable también, ¿no? Como persona, más que gobernador, sí, es un espectador o fue un espectador dentro, bueno, ya le quedan pocos meses, como decíamos al rato, ya presentó su 6º informe de gobierno, ¿no? Bastante adelantado, ya ni AMLO se atrevió a tanto. Sí, y justamente eso, bueno, al momento que estamos hablando en este momento, y bueno, lo vamos a anunciar ahorita, pero se rumora, y es un rumor fuerte, digo, teniendo en cuenta que hizo su informe muchos meses antes, de que posiblemente pida licencia al cargo, ¿no? Entonces, que eso demostraría mucho sobre cómo va parado en este tema, ¿no? Claro, pero bueno, espere a ver qué pasa todavía. Si no pasa nada, pues le esperan ya hasta el 8 de diciembre, le tocará irse de este año, ya llegará el próximo gobernador, a ver qué, bueno, que es el de los más votados, creo. Sí, 8 de cada 10 votos en el estado fueron para... Sí, un promedio de 7.5, 7.8. Sí, porque fue demasiado. El porcentaje de votos que recibió el gobernador electo sí fue como del que dices, sí, ¿cuánto respaldo traía? Aunque también tiene que ver mucho con los diversos contextos de Chiapas, que tampoco, a mi consideración, siempre ha sido, no son votos conscientes, más bien son votos que se les prometieron tal vez ciertos apoyos a diversos pueblos. Sí, y cierran filas, ¿no? O sea, yo creo que hubo un gran acuerdo. Así siéndote muy sincero, hubo un gran acuerdo y dijeron vamos con él. Inclusive la oposición seguramente dijo no hay otra alternativa, mejor pactemos. Prácticamente tranquilo. Fue el único candidato. Ni siquiera el único, era como, yo te podría decir como hubo un gran acuerdo. Y el gran acuerdo de todos fue que todos votaran y todos y todas votaran por Eduardo Ramírez Aguilar, ¿no? Que al final de cuentas creo que pues fue la opción más votada, y como yo lo decía en su momento, él asume un estado con una crisis de violencia interesante, muy fuerte, y sobre todo, yo al menos él se dice ser el gobernador más votado de toda la historia, y bueno, yo para mí, desde donde yo lo veo y donde esta etapa crítica, es el gobernador con más responsabilidad que tiene. Exacto. O sea, no lo tiene que ver como un triunfo, lo tiene que ver como una obligación y como una responsabilidad. Sí, porque no ganó nada más por cierto porcentaje de ventaja, sino prácticamente arrasó, y eso creo que le da todavía una carga extra de responsabilidad para las y los habitantes del estado de Chiapas. Y si él no lo ve así, qué lamentable, porque al final de cuentas yo creo que tendría que ser como eso lo que tendría que impulsar, porque al menos el discurso que se ve es un poco difuso, ¿no? O sea, una de las cosas más difusas es que al día de hoy muchos de los estados donde hubo elecciones de gobernador y gobernadora ya mencionaron quién iba a ser su gabinete. En Chiapas aún no ha pasado así. Y bueno, por eso muchas personalidades del medio político andan armando sus eventos para ver si el gobernador los elige. Los ven, sí, claro. Y yo creo que, bueno, al final de cuentas es... como bien dice una frase matadora en sociología y en donde sea, la historia los juzgará. Entonces, o nos juzgará. Pero bueno, Andrés, cerramos este bonito podcast, no antes diciéndoles que, bueno, ¿qué pasó? Nos vamos unos meses porque justamente tenemos... este va a ser el último capítulo que vamos a lanzar en octubre. Ajá. Nos vamos a ausentar unos mesecitos porque vamos a estar activos en redes, pero en capítulos nuevos. Ese es el último. Luego una breve pausa. Sí, tengo que, digo, para las personas que digo, dándoles esta justificación y en esta confianza, pues me voy a España. A ver, platícanos. Entonces, no sé cómo todavía va. nos quedan como 2 minutos. Dame pero chance.
Sí, pero si quiere, bueno, sí, bueno, lo terminamos muy rápido, creo. Va. Así que a ver, platícanos del viaje. No, pues me tengo que ir algunos meses a España, a Barcelona, y hay un programa de una organización que me hace el favor de invitarme a una serie de cursos, a un tema de salud mental, ahí de periodismo de investigación, y bueno, voy a tener la fortuna de irme para allá. Y bueno, regresaría hasta diciembre, ¿no? Y aquí Andrés se comprometió a que Nos vemos en la última semana para cerrar y terminar este bonito podcast, y eso sería lo que tendría que decir. Pero bueno, Andrés. Ahorita tengo una pregunta para ti, que eso nunca te lo había hecho. Hablando ahorita de periodismo y ahorita de cierre de sexenio, ¿tú cómo viste el tema del ser reportero o reportera en este contexto, en este sexenio que se va? Ay. Pregunta complicada. Muy buena pregunta, porque en especial yo tuve un tema con el gobernador. Ajá. Entonces, pues yo te lanzo factos. La primera es que el gobernador hasta el día de hoy nunca otorgó una entrevista personalizada. O sea, nunca otorgó una entrevista que, por ejemplo, no sé, llegara alguien de un medio de aquí a hablar con él a solas por una entrevista. Nunca. Lo cual sí había pasado con otros gobernadores. Entonces eso te dice como lo hermético que es. Igual que AMLO, que nomás otorgó una entrevista a una televisora española. Y aunque la chica era como un poco ahí, no sé si era alemana o no sé. Pero bueno, al respecto, yo creo que fue un poco complicado para mí. Por muchas cosas. Yo creo que sí hubo un antes y un después cuando tuve que sacar una nota sobre que el gobernador del estado regaló un caballo la figura de un caballo. Ajá. A un comandante del ejército de la 7ª Región Militar en un día del ejército. Te cuento muy rápido, ¿no? Entonces yo llegué a un evento del Día del Ejército y de repente Rutilio Escandón dijo: en agradecimiento del pueblo chiapaneco vamos a regalarle un caballo, que era el caballo como que mucho quería este comandante. Y se lo hizo en réplica y medía como 5 metros y está en Chiapas Paralelo. Sí, está en Chiapas Paralelo. Yo creí que era una cosa pequeña. No, tenía como 5 metros y mandaron a traer un artista que era como muy especializado en el tema. Y bueno, yo dije, algo está pasando aquí raro, porque según yo no puedes otorgarle regalos a figuras públicas porque se puede ver como peculado, ¿no? O se puede ver como corrupción. Es decir, imaginemos esta figura de la maestra, ¿no? O del maestro. Sí. De que si tú eres mi alumno, tal vez si tú me das, no sé, una botella o me das, no sé, una manzana, tal vez yo me pueda haber coaccionado para quedar bien contigo, y eso lo estipula la ley, claro, no de los maestros, sino la ley de administración federal, ¿no? Entonces, regalarle algo podría confundirse como justamente con estos tipos de regalos. Bueno, hago la nota. Y justamente en un cálculo ahí, en una entrevista que tuve muy afortunada en ese momento porque estaba pensando en otra cosa, supe que el valor era más allá de 100,000 pesos. O sea, era más de 100,000 pesos. Después de eso, siéndote muy sincero, y es la primera vez que lo platico públicamente, pues vinieron una serie de persecuciones, por decirlo así. Me vigilaban, o sea, eso sí no lo tengo ni duda. Porque justamente inclusive personas cercanas del gobierno me buscaron para que bajara la nota. Algunos intentaron darme dinero y como que fue una figura como muy complicada. Después de eso, nadie me enviaba información. Sí, entonces, luego, afortunadamente, hubieron dos fenómenos muy interesantes. Una de nuestras lectoras, eso me pareció bien interesante, nos mandó una foto al Gmail, al Messenger de Paralelo, y nos envió la foto de dónde estaba el caballo, y el caballo era una trancapuertas. O sea, lo que supe después, porque en ese lapso entró la pandemia. No supimos dónde quedó el caballo, perdón. Y lo que supe fue que el gobernador lo rechazó. El comandante del ejército de la 7ª Región Militar lo rechazó. Entonces dejaron el caballo abandonado. Y que una vez lo encontraron, creo que por aquí, por Copolla, no me acuerdo, atrancando una puerta. Después, para hacerte, y me parece muy, muy interesante lo que te voy a decir. Los problemas que provocas con tus notas un caballo abandonado. Y ya para terminar, y bueno, tiempo después, yo dándole seguimiento a los temas,
supe que el comandante de la región militar fue detenido por la Fiscalía General de la República por secuestro y extorsión. Y que creo que ahorita está detenido. Chales. Entonces, como diría adoro los finales felices. Entonces, esto hizo que, en lo particular, yo la última vez que vi a Rutilio hablando de esto fue el día del voto. El día que votó, a mí, no sé, no, como para cerrar ciclos, ¿no? O sea, llegué con Rutilio y le dije, necesito una entrevista, me la puede dar, que usted está parado, porque él se tardó 1 hora en votar. Entonces yo llego con mi ímpetu de reportero, saqué mi grabadora y le dije, ¿me puede regalar una entrevista a gobernador? Porque tampoco soy tan grosero como para sacarle. Y él me dijo, no, ya está organizado. Y le dije, pero si está usted aquí esperando, ¿qué pasa? Entonces, al momento de que yo hablo en eso, se acercan personas como para que yo no lo molestara, y pues de ahí ya no. Yo sé en lo particular que él me ubica. Claro. Justamente por la nota. Entonces, y esa fue mi relación. En general, eso en lo particular. En general, yo creo que sí fue un sexenio de mucha, éxito para la comunicación social institucional. Sí. Que no salieron muchos temas. O sea, los temas los daban las organizaciones de la sociedad civil, pero de repente tenías un tema ahí medio interesantón. Sí. Y yo creo que sí hubo mucho control informativo, ¿eh? O sea, sí, sobre todo desde el Ejecutivo Federal, que mis aplausos para AMLO, para él y para la institución que tiene a su cargo, que es el Estado mexicano. Qué bien por él, pero qué mal para temas informativos, en términos, por ejemplo, para comunicadores, comunicadoras, periodistas independientes, en términos generales. ¿Por qué? Porque algo que a mí me movió mucho y hasta me daba coraje ver en algunas mañaneras cuando el presidente se iba contra ti, ¿no? Sí. O sea, es que tú y tu medio y que no sé qué, pues al final de cuentas ya te está exponiendo y te está poniendo en una situación de vulnerabilidad. Porque también hay que tomar en consideración que el presidente pues sí tiene como mucho de estos pues sus fanáticos. Mueve masas. ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, esta popularidad que tiene el presidente también, pues creo que lo uso irresponsablemente contra los medios, contra los periodistas. Y aparte a mí me dio como mucho de que pensé, ya ves que también organizó su encuentro de comunicadores y comunicadoras independientes, que a mi juicio dijo, pues de independiente no tiene nada, porque son los que están a favor del discurso del Estado mexicano actual en este sexenio, y obviamente pues y todos los que se salían dentro de su discurso, pues obviamente no eran independientes, sino eran medios comprados por el bando conservador o por el estilo, porque eran sus contrincantes, ¿no? Y creo que el presidente para él el medio independiente en ese sexenio son aquellas personas que estaban a favor de su proyecto de nación. Y si alguien lo criticaba o más o menos le cuestionaba, pues es que tú no estás de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Y eres de mis adversarios. Más que periodista, también creo que terminó viendo a más de un periodista como adversario, ¿no? Sí. Y creo que eso es de lo más lamentable. Para él todo un éxito, claro. Y exacto, es lo que decía. Es un gran estratega para medios de comunicación. Dices, pues yo no voy a pagarle a ningún medio para que me promocione porque yo lo puedo hacer solito, ¿no? Sí. O sea, yo me planto todas las mañanas en mi mañanera y digo y pongo la agenda del día. Exacto. Y con eso ya estamos. Y si alguien se quiere pasar de lanza, pues le decimos que está mal. Sí. Y eso creo que fue de lo más lamentable. Era como un director, ¿no? O sea, era como un director así de escuela, ¿no? De que si alguien se salía tenía que ir a ver al director. Esto como sí habla bien, no habla bien, no es objetivo, no es realista, exagera los hechos, o sea, no es profesional. Sí. Y te tachaba de muchas cosas solo porque no estaba de acuerdo con lo que decías. Aunque eso, lo que decías tú como periodista, está basado en lo que pasaba en Chiapas o en cualquier otro estado, ¿no? O lo que pasó también, que descalificaba mucho a las instituciones, a las asociaciones civiles. Sí. Por ejemplo, creo que una de las más señaladas acá en Chiapas es el Fraiba. El Fraiba, que varias veces lo ha descalificado, que nomás le exageran creo que hubo el tema de los enfrentamientos cuando el tema de los muertos, que dijo no, que es que un tema de los... prácticamente dijo, pues es que ellos le exageran, ¿no? Sí. O también con el tema del que no, pues es que son hechos aislados, no. Entonces creo que
AMLO, para mí, yo no ejerzo como tal de periodismo, pero como comunicólogo sí me dio como coraje a veces ver las descalificaciones y que el presidente nunca entendió que él no podía hacer eso porque ponía en una situación de vulnerabilidad a los periodistas, ponía en una situación de peligro por la popularidad que lo respaldaba de una u otra forma dentro, claro. ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo podría decir también, abordando un poco de lo que tú ya reflexionabas, ¿no? Pues Andrés, terminamos este bonito podcast pues con un pequeño break también para los dos, ¿no? Para sí, estos ya próximos... más de año y cacho, año y mes ya con este proyecto. Creo que nos ha ido no tan bien como nos gustaría, pero y tampoco no nos ha ido tan mal como yo supuse al inicio. Creo que nos ha ido mejor de lo que yo esperaba a nivel personal. Nos sentimos cómodos. Nos sentimos cómodos. Y yo creo que sí, siempre parece que lo decimos porque por mala onda, pero como nos vemos cada mes, siempre es bien interesante que siempre reiteremos nuestras ganas de seguir haciendo este proyecto y sobre todo de decir, bueno, es un esfuerzo venir, estar y que no sé qué, pero lo hacemos con mucho gusto. Sí, también es un poco pesado, debemos de confesar, hacer también y producir de forma independiente, sí, siempre es pesado, pero también... creo que es lo que me decía un amigo, ¿no? Sí es pesado hacer contenidos de forma independiente y de forma desinteresada, pero es la mayor expresión de amor para la creación de contenidos. Efectivamente, ¿no? Y la verdad nos lo hemos pasado muy bien en varias cosas. Y Andrés, ¿dónde te pueden encontrar ya para terminar? Bueno, pueden buscarme en todas las redes sociales como Andrés Tachiquinim o con el @Andrés Tachiquinim. Igual pueden visitar el sitio web tachiquinim.com. Igual también ahorita aprovechando este espacio por si a alguien le interesa entrar a un curso de la lengua tzotzil. Ahorita para cerrar ya este año 2024 está abierto una convocatoria que estaré impartiendo en la unidad de escritores mayas zoques en San Cristóbal. Pueden entrar a mis redes, ahí está publicada la convocatoria de este curso. Pero bueno, ahí nomás como un aviso para los interesados, interesadas. Va a ser en San Cristóbal de las Casas, no sé si ya lo menciono, pero es en San Cristóbal de las Casas donde se va a llevar el curso presencial. Son los días domingos, hay como 5 domingos si no estoy mal. Son 20 horas de curso ahí nomás. Pero si quieren más datos pueden ahí contactarme en mis redes. Pero bueno, en tu caso, ¿dónde te pueden contactar? Pues a mí, Twitter e Instagram, @Andrés Reportero. Ahí estoy subiendo por lo regular cosas. Instagram un poco más privado. Y pues la verdad es que recordarles que este podcast se puede escuchar en Spotify. Pueden buscar donde yo tenía inventario. Le pueden poner Chiapas Paralelo o le pueden poner AA. Y ahí les sale. Ya nos aparece. Y ya nos aparece, pueden encontrar. O bien en YouTube, en Andrés Tachiquinip. Ahí la página de Andrés nos hace el favorcísimo siempre de estar. Ayúdanos a compartir, a que siga este tema que siempre. Esta creación de contenido que, nuevamente lo digo, es única. Sobre todo por las perspectivas y los temas que manejamos. Y bueno, agradecemos a todas y a todos y nos vemos pronto. Bye.